canal hemos explorado todo tipo de monstruos, entidades y horrores cósmicos, pero cada cierto tiempo todos estos seres y la tendencia hacia cómo se maneja el terror vuelve a sufrir cambios, se adapta, busca crear un mundo de pesadillas totalmente nuevo para irse alimentando del miedo de las personas, normalmente de los más pequeños. Y hoy te traigo un compilado peculiar pero bastante aterrador, una lista con los monstruos de videojuegos, creepypastas y hasta de tendencias aterradoras de la última década. Algunas imágenes seguramente las habrás visto, pero no sabías que existía todo un contexto a su alrededor. Esta es la nueva fábrica de pesadillas de al menos los últimos 10 años. Así que prepárate. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Wow! Esta empezó como una broma de la vieja escuela, después se volvió todo un mame, pero luego alguien creó un videojuego y lo que eran pesadillas aisladas se convirtieron en una moda, y ahora es todo un terror que acosa a los más pequeños. Y digamos las cosas claras, también a sus padres. A finales de los 80s, pero sobre todo en los años 90, la serie infantil del Tren Thomas y sus amigos alcanzó una gran popularidad en Europa y eventualmente en Estados Unidos y luego Latinoamérica. A pesar de ser una animación para niños, la verdad es que todos preferíamos cambiar de canal cuando este empezaba, porque la estética de la caricatura, pero sobre todo de su protagonista, Thomas, era sumamente aterrador. No sé qué era, tal vez algo en su rostro o en su forma. Era como si nuestros sentidos se pusieran a la defensiva por sentir una amenaza cuando lo veíamos en pantalla. Algunos hasta llegamos a tener pesadillas con el maldito tren, pero no sería sino hasta 2022 que la pesadilla se volvería completamente real. Choo Choo Charles es la monstruosa criatura que tendrás que enfrentar en el videojuego del mismo nombre. Un ser perturbador con forma de araña, el cuerpo de una locomotora de vapor y un apetito por la carne humana, quien se la pasa aterrorizando a la isla en la que se desarrolla el juego, hasta el punto de que algunos de sus habitantes han comenzado a adorarle. Charles es una locomotora de vapor roja con las extremidades negras y delgadas de una araña, lo que le permite vagar libremente por la isla sin las limitaciones de los rieles. Los ojos en su rostro están en la parte delantera del tren y son anormalmente blancos, hasta el punto en el que es difícil identificar su iris y sus pupilas. Su boca está llena de dientes afilados como navajas y cubiertos de sangre. Y por si esto no fuera suficiente, cuando su sed de sangre aumenta, evoluciona a su forma infernal, Hell Charles. Su cuerpo se vuelve aún más grande y su rostro monstruoso se distorsiona aún más. Sus piernas aumentan de volumen y crecen a puntas afiladas, emanando una energía roja que brilla a través de sus grietas como venas en la piel. En la historia del juego, y según unas antiguas tablillas de piedra, Charles es miembro de una especie de antiguos depredadores cósmicos de bajo nivel, con forma de araña, que aterrorizaron la Tierra y a sus nativos hace muchísimo tiempo en la prehistoria, hasta que antiguos guerreros y hechiceros se juntaron para sellar a las criaturas en la caverna subterránea, donde permanecieron en forma de huevos de energía inactivos. Eventualmente, y debido a una empresa minera, estos horrores fueron desenterrados y la isla volvió a su merced. Claro que todo esto es una simple historia de un videojuego, bastante infantil, pero es curioso cómo se han reportado decenas de casos de niños en el psicólogo hablando de que no pueden dejar de soñar con él. Y no estoy insinuando nada, simplemente son imágenes violentas con la idea de asustar, pero es muy curioso cómo el mismo terror que nos espantaba de niños volvió casi 30 años evolucionado para también llevarse a tus hijos. Si tú no alimentaste al tren, tu descendencia lo hará. Me encanta el poder del internet y cómo sirve para ir alimentando la fábrica de pesadillas y los horrores cósmicos.
Vivimos una vida tan ajetreada que lo hemos olvidado por completo. Y no te culpo, tenemos demasiadas preocupaciones, pero hay un punto en el que no sabes si algo empezó como una realidad y se convirtió en fantasía o fue al revés. Este es el caso específico de los backrooms. Tratar de explicar qué son podría ser en teoría muy fácil, pero analizar su complejidad ya se vuelve casi imposible. Por ahí del 2019, en un foro de internet, alguien empezó a comentar sobre imágenes que te hacían sentir incómodo o que te provocaban miedo. Allí, alguien colocó imágenes de habitaciones amarillas y parecían que era casi como un secreto a voces. No fueron decenas, fueron cientos de personas que aseguraban haber visto ese lugar en sus pesadillas. Pero exactamente, ¿qué son los backrooms? De forma muy general, son un conjunto de dimensiones y planos externos a la realidad, los cuales están llenos de estructuras repetitivas que aparentan ser habitaciones comunes y finitas. Pero entre más exploras, te das cuenta que son laberintos que pueden llegar a extenderse sin fin. Estos planos, denominados niveles, están habitados por extrañas criaturas de las que ya existe toda una mitología propia. Nuevamente, la belleza de la fábrica de pesadillas y de los horrores cósmicos modernos ha provocado hoy más que nunca la posibilidad de crear toda esta mitología que parece no tener fin. El acceso a los backrooms ocurre por la interacción de las personas con materia anómala o corrupta, básicamente un fallo en la Matrix. Atravesar accidentalmente una pared que supuestamente debe ser sólida, como si no estuviera allí, o interactuar con una puerta situada donde no debería estar, y casi por error terminar en esta especie de laberinto o prisión cósmica. Al entrar a los backrooms no hay forma de salir, a excepción de medios externos tales como portales interdimensionales o niveles específicos los cuales tienen un difícil acceso. Hay muy pocas personas que han logrado escapar de ellos, las cuales quedaron en su mayoría traumados de forma severa. Algunos quedaron tan mal que se suicidaron al poco tiempo, como si hubiesen estado frente a horrores cósmicos. Podríamos hablar de los backrooms todo el día, o incluso hacer un listado completo de sus criaturas. Si quieres que haga ese video, pónmelo en la caja de comentarios. Algo muy curioso de los backrooms es que cada vez más se sigue popularizando, tanto que pareciera que los niños ni siquiera pueden diferenciar entre la realidad y que los backrooms son solo una fantasía. De ellos había hablado en TikTok, pero nunca hice un video como tal en forma donde hablara de este tema de manera extensa, especialmente porque no me considero ser la persona indicada o creía no tener el público específico de los SCPs en mi canal. Pero entre más pasa el tiempo, me doy cuenta que tal vez he estado equivocado. La Fundación SCP es una organización dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece a un universo de ficción colaborativa, es decir, donde varios artistas y autores pueden ir haciendo más grande este lore o mitología. En su universo ficticio, la Fundación SCP es una organización secreta con el objetivo de contener y estudiar individuos anómalos que desafían la ley natural. Otra forma de verlo es como un grupo paramilitar y de investigación, de contención y análisis de todo lo paranormal, desde fantasmas, monstruos, hasta entidades cósmicas, terrores lovecraftianos y fallos en la realidad. La Fundación SCP se mantiene en secreto, como también mantiene en secreto la existencia de los objetos que atrapan, para evitar un pánico masivo. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación despliega agentes para recolectar y transportar el objetivo a una instalación de la Fundación, o a veces contenerlo en esa misma ubicación. Hay que decir que se ha creado toda una mitología realmente muy extensa con cada uno de los monstruos o sujetos de prueba, y estos suelen ficharse con el código SCP seguido de una numeración. Hoy en día existen miles. Si bien varios son claramente copias o imitaciones de monstruos de la cultura de terror o ficción, como el SCP-2662, que es claramente Cthulhu, o el SCP-008, que es básicamente una plaga zombie, sí existen varios que son totalmente originales y sumamente aterradores. Si quieres que haga un video hablando de los SCPs más lovecraftianos, pónmelo en la caja de comentarios.
Ya en otro video hablamos de las criaturas de Trevor Henderson y el impacto que había tenido en el mundo del terror. Pero si vamos a mencionar a los seres y entidades del nuevo horror cósmico, es imposible dejar fuera a Siren Head, una entidad que se popularizó tanto que era imposible entrar a YouTube y no toparte con un video de esta cosa. Pero exactamente, ¿qué es Siren Head? Este es una criatura humanoide de 12 metros de altura, con una estructura casi esquelética muy demacrada, cubierta de carne seca y momificada, con un color similar al metal oxidado. En su cabeza cuenta con un par de sirenas y es capaz de emitir varios ruidos, tanto naturales como artificiales, desde transmisiones de radio hasta voces humanas y, por supuesto, su característico y aterrador sonido de sirenas de emergencia. También tiene la capacidad de manipular la tecnología, reproduciendo sonidos a través de otros dispositivos electrónicos. Se sabe que esta criatura es bastante hostil y caza a las personas como si fueran presas, aunque suele rondar por pueblos rurales y zonas boscosas. El primer avistamiento ocurrió en 1966, sin embargo se da a entender en gran medida que Siren Head ha existido desde el comienzo de la humanidad, apareciendo incluso en diferentes pinturas rupestres de varias civilizaciones. Siren Head no es un ser de nuestra realidad, ya que no está limitado por nuestras leyes físicas y naturales. Básicamente, es una manifestación en constante cambio, que casi siempre aparece diferente según la visión de las personas, asumiendo que lo que vemos no es su forma real, sino lo más cercano a lo que el ojo y el cerebro humano logran descifrar. A ciencia cierta, no sabemos qué es, pero sin duda Siren Head es uno de los monstruos modernos más populares de los últimos años. Oh my God. Algo de lo que más me ha impactado entre más voy conociendo los nuevos terrores actuales es la desaparición del tabú y la aceptación de las nuevas tendencias. Antes, cuando algo nos aterrorizaba, nuestros padres y nuestros cercanos hacían todo lo posible para alejarlo de nosotros. Hoy en día, esto ha cambiado. No digo que sea bueno o malo, pero me parece bastante curioso. Oogie Woogie ha sido la sensación de los últimos años desde que el juego Poppy Playtime se ha popularizado. También conocido como el experimento 1170, en su historia, fue un muñeco que se popularizó al grado de ser conocido en todas partes del mundo. Todos querían un Oogie Woogie, pero las cosas se saldrían de control, ya que por causas malévolas, el amigable y abrazable Oogie Woogie era en realidad un monstruo depredador peligroso como resultado de los experimentos científicos de Playtime Co., quienes experimentaron con él y deseaban que consumiera la carne de otros humanos. En el juego, este ser se muestra como una enorme criatura parecida a un mono de pelaje azul, con brazos y piernas largos y una gran cabeza triangular, con dos ojos redondos con grandes pupilas negras. Pero cuando esta criatura comienza a perseguirte, tu pesadilla ha comenzado. Allí te das cuenta que tiene la boca llena de dientes con formas de aguja que no coinciden. Al ser un juguete de peluche animado, sus extremidades se pueden doblar y flexionar porque no tienen hueso, lo que utiliza a su favor cuando te persigue a través de los conductos de ventilación o de lugares cerrados. Y como lo dije al inicio, es un depredador como tal. Lo más increíble de todo esto es que este juguete se vende en el mundo real en todos lados. Ha alcanzado una popularidad impresionante, vendiéndose como el nuevo terror infantil, y podemos ver a muchos padres regalándole uno de estos muñecos a sus hijos. Es increíble como hoy en día el terror ya es parte de nuestras vidas. Oogie Woogie es otro más de los monstruos del terror moderno. Don't Hug Me, I'm Scared es un canal de YouTube del que llevo meses queriendo hablar. Por una u otra razón he relegado el tema, pero esta animación de marionetas es tan perturbadora que varios seguidores y miembros del canal me han preguntado al respecto. Finalmente trajimos el tema a Cthulhu TV. Don't Hug Me, I'm Scared es un canal de YouTube británico y una serie que muestra un musical de fantasía y terror que parece simular ser un clásico programa infantil de enseñanza estilo Plaza Sésamo, pero que termina convirtiéndose en algo sumamente perturbador y gráficamente violento.
muchas veces en un contexto bastante ambiguo, siguiendo esta moda de escenas de terror que parecen tener mensajes subliminales, y ha alcanzado una popularidad brutal con más de 3 millones de suscriptores y con algunos videos de más de 25 millones de visualizaciones. Cada episodio gira en torno a Yellow Guy y su padre Roy, también Red Guy y Doc, todos personajes antropomórficos, y aunque hay muchas teorías y dudas sobre lo que en realidad simboliza, cada capítulo es más extraño que el anterior. A medida de que avanza cada canción, se hace evidente que su moraleja o mensaje no tiene ningún sentido, o se contradice a sí mismo, y quien controla la temática de los capítulos pareciera tener motivos ocultos y siniestros. El clímax de cada episodio generalmente involucra elementos de gore y a veces imágenes muy violentas, con animaciones distorsionadas y totalmente transgresoras. A partir del episodio 4, cada uno de los personajes se vuelve conscientes de sí mismos e intenta escapar de su situación. Sin embargo, esto da como resultado que tengan un final horrible. Te recomiendo que la veas. En lo personal, esta animación no me ha asustado, pero me parece fascinante y todavía más interesante que tanta gente, sobre todo los niños, puedan tener acceso a este tipo de contenidos en YouTube y que sean tan fanáticos. Yo no vengo aquí a regañar a sus padres de lo que deben o no deben ver, pero un niño viendo este tipo de contenido no está preparado para llegar a una conclusión. Chécate la serie, no te arrepentirás. Gorefield es una criatura inspirada en Garfield y sus amigos, aquella caricatura infantil de los años 90 con un gato bonachón abusando de la paciencia de su dueño, con la diferencia de que Gorefield es mucho peor. Su nombre es una combinación entre la palabra Gore y Garfield. La primera aparición de Gorefield fue en el año 2013, cuando un fan de Garfield hizo un cómic cuya trama se suponía debía ser graciosa. En el cómic, John ve su casa de un aspecto bastante extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta que Garfield se había comido todo, incluso sus muebles. Aunque el cómic debía dar risa, la mayoría de las personas se perturbaron con el aspecto final de Garfield. Desde ahí, muchos dibujaron en Reddit sus versiones del personaje. Varias webs y artistas empezaron a mezclarlo con la tendencia de Void Memes y con toques bastante amorfos y hasta lovecraftianos. Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones aún más monstruosas del gato, mostrando su cabeza extremadamente deforme. Una cosa fue llevando a la otra y finalmente el canal de YouTube Lumpy Touch hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la Game Boy, acompañado de diseños de Reddit. Tras la animación, el mismo canal hizo otra titulada Gorefield. A estas alturas, el internet ya se había encargado de llevar el mensaje del nuevo gato lovecraftiano a todas partes. Realmente, no hay una explicación oficial de cómo se creó este ser, y creo que tampoco la necesitamos. De esta forma, tenemos a un monstruo de horror cósmico puramente hecho por el internet. Y hoy en día existen tantas animaciones, tantos dibujos y tantas teorías de él que es tierra fértil de pesadillas. Y combina todos los elementos de todas las criaturas que hemos mencionado. Toma algo real para convertirlo en algo aterrador. Convierte algo que asimilábamos como lindo o gracioso en algo aberrante y horrible. E incluso, cada una de las personas le ha ido dando poderes y habilidades totalmente diferentes. Esa es la magia de los nuevos horrores cósmicos. Antes existía un tabú, antes existían barreras de creatividad. Hoy en día, la magia del internet y las nuevas corrientes del terror alimentan a estos monstruos que te he mencionado en todo el video. Por cierto, si te lo estás preguntando, he comentado el término fábrica de pesadillas, y no lo digo de forma metafórica. Creo que el poder que existe hoy en día ha permitido crear una nueva fuerza. El terror ya está en todas partes, y se ha colado en la mente de las nuevas generaciones, como si los grilletes que limitaban a los antiguos monstruos ya no existieran. Cuando repites una mentira tantas veces, se vuelve realidad. Muchos niños hoy en día no saben quién es Garfield, pero saben quién es Gorefield. No saben quién es Thomas el Tren,
pero conocen bien a Chuchu Charles. Y la mayoría de los padres en este mundo no tienen ni idea de qué están viendo sus hijos en internet. La tecnología sigue avanzando y la fábrica de pesadillas lo utiliza en su beneficio y se sigue alimentando. El día que esté completa y las inteligencias artificiales se salgan de control, será demasiado tarde para nosotros. Esto fue Cthulhu TV.